Mi novia me dejó por otro sin saber que era heredero de todas las compañías de mis padres. Parte 1. Siempre me consideré una persona sencilla. No me importaba el dinero ni el estatus social, a pesar de que crecí en una familia extremadamente rica. Mis padres siempre quisieron que llevara una vida normal, sin presumir de nuestra fortuna, y por eso, desde muy joven, me inculcaron valores de humildad y trabajo duro. Me enseñaron que las relaciones valían más que cualquier cuenta bancaria y que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas. Fue bajo esta mentalidad que conocí a Sara, mi exnovia. La conocí en un café de barrio donde solía ir a trabajar en mi computadora. Sara no era la típica chica que me atraía a primera vista, pero había algo en su actitud relajada y su forma de ver el mundo que me fascinaba. Tenía una energía contagiosa y una sonrisa que me hacía olvidar cualquier preocupación. Después de algunas conversaciones casuales, empezamos a salir. Al principio, todo iba de maravilla. Nos reíamos mucho, compartíamos intereses similares, y aunque había diferencias entre nosotros, parecía que estábamos dispuestos a trabajar en ellas. Nunca mencioné mi situación financiera. No es que lo ocultara deliberadamente, pero tampoco me parecía relevante en nuestra relación. Vivía en un pequeño departamento que mis padres me habían comprado, y aunque no llevaba una vida lujosa, tenía la capacidad de permitirme cualquier cosa que necesitara. Sin embargo, prefería no alardear de ello. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Sara. Hablaba más sobre su amigo Carlos, alguien que conoció en el trabajo. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que simplemente era un colega, pero cada vez que mencionaba su nombre, había algo en su tono que me incomodaba. Empezó a compararme con él. Carlos tiene un coche nuevo. Carlos me invitó a cenar en ese restaurante elegante. Aunque no lo decía abiertamente, podía sentir una presión en sus palabras, como si me estuviera sugiriendo que no estaba a su nivel. No podía evitar sentirme inseguro. A pesar de todo, decidí hablar con ella sobre cómo me sentía, esperando que entendiéramos nuestras diferencias y pudiéramos trabajar en ellas. La conversación no fue como esperaba. En lugar de empatía, lo que recibí fue una fría indiferencia. Es que, a veces, siento que no estamos avanzando, me dijo Sara una noche, cuando finalmente toqué el tema. No quiero ofenderte, pero siento que podrías hacer más, ser más ambicioso. Mira a Carlos. Él está construyendo algo grande, tiene aspiraciones y siento que tú estás cómodo donde estás. Aquello me dejó sin palabras. Durante meses, había estado trabajando en un proyecto personal que, si bien no generaba grandes ingresos en ese momento, tenía el potencial de crecer. Le expliqué eso, pero parecía no importarle. Para ella, lo único que veía era a alguien que no estaba a la altura de sus nuevas expectativas. Una semana después de esa conversación, todo se vino abajo. Una noche, Sara vino a mi departamento con una actitud extraña, más fría de lo normal. Intenté abrazarla, pero me apartó. «Tenemos que hablar», me dijo, con ese tono que presagia lo inevitable. Me senté frente a ella, con un nudo en el estómago, esperando lo peor. «Creo que lo mejor es que terminemos», soltó sin rodeos. «Siento que nuestras vidas van en direcciones distintas y he estado pensando mucho en esto». Le pregunté si había alguien más, si Carlos tenía algo que ver en todo esto. Al principio lo negó, pero luego, incapaz de mantener la mentira, lo admitió. «Carlos me entiende, compartimos las mismas ambiciones. No es solo por él, pero siento que necesito estar con alguien que me empuje a ser mejor, y tú no lo estás haciendo». Ese fue el golpe más bajo que podía haber recibido. No solo me estaba dejando, sino que me estaba comparando con alguien que ni siquiera conocía. Sentí una mezcla de ira, dolor y traición. Le pregunté si alguna vez me había querido realmente, o si siempre había estado esperando a alguien mejor. Su respuesta fue vaga, pero eso solo me hizo sentir peor. Sara se fue esa noche, y yo me quedé solo en mi departamento, enfrentando el vacío. La traición dolía más de lo que hubiera imaginado. Había sido honesto con ella,
le había mostrado la versión más real de mí, y al final no fue suficiente. Lo que más me dolía no era que me dejara por otro, sino la sensación de no haber sido valorado por lo que realmente era. Pasaron días, luego semanas, en los que apenas salía de casa. Mis padres, aunque sabían que algo andaba mal, no insistieron demasiado, respetando mi espacio. Lo irónico era que todo este tiempo había estado a punto de convertirme en el heredero de sus compañías. Mis padres, al acercarse a la jubilación, me habían preparado para asumir el control de sus negocios, algo que cambiaría por completo mi estilo de vida. Sara nunca lo supo, y quizás nunca le importó realmente, pero en ese momento no podía dejar de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella hubiera conocido esa parte de mi vida. Pronto, los días de luto emocional terminaron. Me di cuenta de que, aunque dolía, Sara había sido una parte pasajera de mi vida, y que mi verdadero valor no dependía de su validación o de la comparación con alguien como Carlos. Pero el destino tenía una forma extraña de jugar sus cartas, y la vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mi novia me dejó por otro, sin saber que era heredero de todas las compañías de mis padres. Parte 2. Después de semanas de dolor y reflexión, me di cuenta de que había estado aferrado a una idea equivocada de lo que significaba el amor. Sara no me había amado por quien era realmente, sino por lo que esperaba que yo fuera. Y, en el fondo, eso dolía, pero también me liberaba. Me di cuenta de que, al final del día, no podía seguir buscando la aprobación de alguien que no me valoraba. Decidí enfocarme en mi futuro. Mi proyecto personal había empezado a despegar, y mis padres, como había mencionado antes, estaban en el proceso de retirarse y pasarme las riendas de sus compañías. No era solo una empresa, sino varias. Mis padres habían comenzado desde cero, y ahora tenían un conglomerado diversificado en tecnología, bienes raíces y finanzas. Siempre habían mantenido un perfil bajo, lo que les permitió vivir una vida relativamente tranquila, a pesar de su inmensa riqueza. A los pocos meses, mi vida cambió drásticamente. A pesar de que siempre había trabajado en los proyectos familiares en segundo plano, ahora tenía una posición de liderazgo. Empecé a asistir a reuniones importantes, tomar decisiones estratégicas y, lo más importante, asumí la responsabilidad de la dirección general. Mi estilo de vida cambió por completo. Viajaba más, conocía a personas influyentes y, aunque siempre me había gustado mantener la humildad, el éxito me permitió disfrutar de ciertos lujos que antes no me interesaban. Fue durante uno de esos eventos de networking que me reencontré con Sara. No había pensado en ella en mucho tiempo, pero el destino, como suele hacer, jugó una carta irónica. Estaba en una gala benéfica en la que representaba a una de las compañías de mi familia. Era un evento exclusivo, lleno de empresarios, filántropos y figuras públicas. Mientras estaba en la barra esperando un cóctel, escuché una voz familiar llamándome. ¿Daniel? Me di la vuelta, y ahí estaba Sara. Al principio no la reconocí. No porque hubiera cambiado mucho físicamente, sino porque verla en ese contexto era tan irreal que mi cerebro tardó unos segundos en procesar que era ella. «¿Sara?», respondí, fingiendo sorpresa, aunque por dentro sentía una mezcla de incomodidad y curiosidad. Ella me sonrió, pero su mirada era diferente, como si estuviera calculando algo. Después de los saludos de rigor, empezó a hacer preguntas. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo lograste entrar a un evento como este?». Sonreí, y sin demasiados detalles, le expliqué que estaba allí representando las empresas de mis padres. Aunque no quise alardear, fue inevitable que se diera cuenta de que mi vida había cambiado significativamente desde la última vez que nos vimos. Al principio, parecía genuinamente sorprendida. «No tenía idea de que tus padres tenían compañías tan grandes», dijo, con una mezcla de asombro y confusión. La expresión en su rostro era un reflejo de su sorpresa
al enterarse de lo que había estado oculto todo ese tiempo. Nunca le mencioné la magnitud de los negocios familiares, y al parecer, ella nunca lo sospechó. Comenzamos a hablar de manera casual, y pronto la conversación se desvió hacia su vida. Me contó que había estado saliendo con Carlos durante algunos meses, pero que las cosas no habían salido como esperaba. Carlos no es lo que pensaba, me confesó, su tono cambiando a uno más sombrío. Al parecer, Carlos había perdido su trabajo poco después de que empezaron a salir, y todo el glamour y la ambición que Sara veía en él habían desaparecido. Me mantuve neutral, escuchando sin juzgar. No sentí satisfacción al escuchar su situación. Sí, había una parte de mí que pensaba que el karma estaba haciendo su trabajo, pero también sabía que aferrarme a ese sentimiento no me traería nada bueno. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?, me preguntó de repente, cambiando el tema. Parecía más interesada de lo que debería estar, especialmente cuando me preguntó sobre mi vida ahora que sabía de mi herencia. Le conté brevemente sobre mi ascenso en las compañías de mis padres y cómo había estado involucrado en nuevos proyectos. Su expresión cambió drásticamente. Era evidente que estaba procesando lo que había perdido al dejarme. Los ojos de Sara brillaban con algo más que curiosidad. Ahora había arrepentimiento en ellos. De repente lanzó una bomba. He estado pensando mucho en ti últimamente, en cómo terminamos las cosas. Me miró directamente a los ojos, esperando una reacción. No me sorprendió lo que dijo a continuación. Tal vez cometí un error. No me di cuenta de todo lo que valías hasta que fue demasiado tarde. Ahí estaba. La clásica confesión de quien se da cuenta de lo que perdió cuando ya es tarde. Había esperado este momento, de alguna manera, pero ahora que estaba frente a mí, no sentía la satisfacción que imaginé. En lugar de eso, me sentí en paz. Le sonreí, pero esta vez no con nostalgia o tristeza, sino con una seguridad que nunca había tenido antes. Sara, no te preocupes por eso. Las cosas pasaron como debían pasar. Tú tomaste tu decisión, y yo seguí con mi vida. Estoy en un buen lugar ahora, y espero que tú también lo estés, eventualmente. Su rostro se endureció un poco, como si no esperara esa respuesta. Quizás pensó que estaría dispuesto a volver con ella, o al menos que habría algún tipo de arrepentimiento de mi parte. Pero no lo había. Ya no era la misma persona insegura que una vez había sido. Después de unos minutos incómodos, Sara se excusó y se fue. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de lo lejos que había llegado, no solo en términos de éxito profesional, sino en mi crecimiento personal. Ya no necesitaba la validación de alguien que no me valoraba. Al final, Sara nunca supo lo que había perdido hasta que fue demasiado tarde. Pero para mí, fue una lección invaluable. Aprendí que no podía medir mi valor en función de lo que otros pensaran o quisieran de mí. Y sobre todo, que las personas que realmente importan en la vida son aquellas que te apoyan por quién eres, no por lo que tienes o lo que podrías llegar a ser.